Y quiero hablar de este tema que está muy actual y está saliendo en las noticias. Y lo he titulado la justicia. No sé por qué le puse la justiciar. La justicia y la injusticia. Sin la R, ¿verdad? Disculpe la mala ortografía. La justicia y la injusticia. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, usted quizás haya visto los videos un video que se hizo viral y estuvo por ahí en las redes sociales y en los noticieros y en todos lados. Y cuando yo lo miré, te llenas de indignación, te llenas de coraje, de impotencia al ver lo que una autoridad estaba haciendo sobre una persona que estaba ya en el piso, que estaba inmóvil y seguía con su rodilla sobre parte del cuello y parte de la nuca de esta persona que estaba en el suelo, simplemente pidiendo que le permitieran respirar. No pedía que lo liberaran, no pedía algo más, solamente pedía que se le dejara respirar, que se le dejara poder respirar para poder seguir viviendo. A lo cual no atendieron estas autoridades a la petición y a los ruegos de la persona y también de las personas alrededor que estaban tratando de ayudar, de intervenir en lo que se estaba viviendo en este acontecimiento, grabando con sus celulares, gritándole a los policías que le permitieran respirar y no se lo permitían. Y todos decíamos, si usted vio ese video, diríamos, qué injusto, es injusto y es un abuso de autoridad, es algo incorrecto lo que se hizo por este policía, no es justificable, no estaba en peligro, no estaba en riesgo su vida, no perdía nada en mover su rodilla simplemente alguna corta distancia hacia su espalda quizás o hacia un brazo para dejar respirar a esta persona. Es cierto, es injusto. Es cierto, a muchos que lo vimos nos dio indignación, nos causó coraje, nos causó ira, nos causó muchos sentimientos de impotencia negativos. Pero eso no justifica lo que las personas están haciendo hoy en día. No podemos reclamar una injusticia cometiendo actos de injusticia. No es correcto. Cambiemos un momento los papeles y supongamos, para que usted entienda mi punto, no estoy diciendo que estuvo mal, al contrario, condeno totalmente la actitud del policía y considero, otra vez, quizás es un juicio injusto o sin ver toda la evidencia, pero considero que actuó de mala manera el policía y por lo tanto debería haber justicia y debería ser castigado bajo las autoridades o la ley de este país. Pero no justifico la actitud de las personas que están realizando hoy en día. Querer decir, fue injusto lo que sucedió, pero nosotros vamos a realizar más actos de injusticia. Pues como que no tiene sentido. Cambiemos un poco, le digo, la idea y para que me entienda hacia dónde voy. Imaginémonos que fuera al revés, que el policía fuera el que estuviera en el piso y el que estuviera sobre el cuello del policía fuera esta persona que perdió la vida lamentablemente. Es una suposición y que no lo dejara respirar al policía y finalmente el policía perdiera la vida. Vamos a suponer que todas las agencias policíacas en el país se llenaron de indignación. Las personas que vieron el video de cómo un hombre pone la rodilla sobre un policía y le quita la vida, lo deja sin respirar hasta quitarle la vida, se indignan y apoyan a las autoridades y a estos grupos policíacos de todo el país. Y toda la policía, todos los grupos policíacos del país salen hacia barrios de color a quemar las casas de las personas en los barrios de color, a quemarles sus autos, a destruirles sus ventanas, a cualquier persona de color que se toparan en la calle, gritarle insultos, gritarles asesinos, gritarles que son X o Y cosa, golpearlos, perseguirlos. ¿Verdad que es injusto? Es una injusticia que por la falta o la incompetencia o la mala actitud de un policía querramos condenar a todos los demás policías y los traten igual a todos los demás policías. Es injusto que por un hecho de una persona tengan que pagar miles de personas, negocios. ¿Qué culpa tiene la persona que tenía un negocio?
de lo que hizo un policía malo. Llegan, le destruyeron su negocio, robaron todas las cosas que vendía, golpearon a la persona del negocio, le quemaron su negocio, se metieron a tiendas Target, vandalizaron las tiendas Target. ¿Qué culpa tenían los trabajadores de esa tienda? ¿Qué culpa tenían los dueños de esos negocios? ¿Qué culpa tenían las personas que simplemente iban pasando en su auto y le destrozaron su auto, le rompieron sus vidrios? ¿Acaso esas personas fueron las que mataron a este hombre? ¿Acaso esas personas fueron las que están quitándole la vida a las personas de color? No podemos justificar una injusticia en base a otra injusticia. Ahora, lejos de haber simplemente nada más una persona muerta, ahora encontramos miles de jóvenes lesionados en el hospital, lastimados. Encontramos personas acuchilladas en medio de estas protestas. Encontramos a otro policía muerto y a personas en medio de la protesta que han perdido la vida. No podemos reclamar una injusticia con más injusticia. No se puede reclamar que se pare la violencia, nosotros provocando más violencia. Lo justo es castigar, obviamente, al que cometió el acto indebido, pero sin dañar a las personas inocentes, sin ir en contra de personas que no tienen nada que ver en el asunto. Eso es injusto. No podemos pedir justicia ocasionando injusticias. Por eso lo llamé la justicia y la injusticia a este tema. Pero ¿cuál sería la actitud de los cristianos hacia estas cosas que estamos viviendo? ¿Debería el cristiano participar en estas cosas? ¿Debería el cristiano de estar en medio de esto? ¿O qué debería al menos pensar el cristiano en medio de todo este caos que se está suscitando? Y cada vez más ciudades salen a vandalizar en la ciudad, en las patrullas, los carros, las personas. Y lo vemos en Los Ángeles, en Houston, en Nueva York, en Dallas también. Creo que el día de anoche también sucedió. No es justo esto que estamos viendo. Todas estas cosas, quemando autos, rompiendo vidrios. ¿Así se obtiene la justicia? ¿Eso es lo justo? ¿Eso es lo correcto? Si hubiera sido al revés y fuera esa su casa, la casa de una persona de color, y personas blancas fueran a destruir los vidrios de sus negocios, de sus casas, ¿se le haría correcto? ¿Se le haría justo? ¿Por el error de simplemente una persona tienen que pagar todas las demás que no tienen nada que ver en el asunto? No podemos pedir justicia a base de injusticias. Eso es incorrecto. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a todo esto? Vamos a leer varios fragmentos. No quiero que sea un sermón, pero quiero que medite en esto que la palabra de Dios dice. Si usted mira ahí, en un lado está una pequeña imagen, estatuilla, que representa la justicia. Y si usted la mira, la imagen de esta estatua tiene una venda en los ojos. Y en una mano tiene una balanza. Pero en su otra mano tiene una espada. ¿Por qué se representa a la justicia así? Porque se dice que la justicia tiene que ser ciega. No, la justicia no tiene que ver con color, no tiene que ver con idioma, no tiene que ver con estrato social, no tiene que ver con riqueza o pobreza, con estudios o no estudios. La justicia debe ser ciega y simplemente debe poner una balanza, qué es bueno y qué es malo, qué se debe de juzgar y cuándo no se debe de poner un castigo. Por eso en la otra mano tiene la espada, porque la justicia es la encargada de condenar los hechos incorrectos. Pero me gustaría que me acompañaran a leer estos pasajes en la Escritura. Juan capítulo 3, versículo 7. Dice la Escritura: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo, como Dios es justo. Dios nos pide a que actuemos con justicia, que seamos justos en nuestra manera de actuar. Por eso le digo que estas protestas no son justas en la manera que se están realizando. Pueden realizarse de alguna otra manera. Igual sus voces se escucharían. Pero ahora, por causa de la rebeldía o de querer destruir, lejos de que más personas apoyen su protesta, las personas que se han visto afectadas por estas manifestaciones, ahora se crean corajes, se crean más rencores, se crean más pleitos, se crean más divisiones en el país. Lejos de ayudar, se divide más la sociedad.
Se separan en grupos que afectan y grupos ofendidos. La sociedad empieza a condenar estos actos y empezamos a crear un caos mayor. No se puede pedir justicia a base de injusticia. Tenemos que hacer justicia y obrar con justicia. Si este hombre actuó de mala manera, tiene que pagar por sus actos que hizo. Pero no tenemos por qué dañar a otras personas de una manera injusta. Dios nos pide que seamos justos, como Él es justo. Lucas capítulo 6, versículo 31. Y les ponía este ejemplo de voltear la situación. De voltear la situación que quien hubiera muerto fuera el policía a manos de esta persona de color. Y todas las personas hubieran salido a los barrios afroamericanos a destruir, a quemar sus negocios, a cualquier afroamericano que se encontraran en la calle, ofenderlo, gritarlo, golpearlo, etcétera, etcétera. No sería justo. Porque aquella persona que te topaste en la calle, él no ha hecho nada. Él no ha ofendido a nadie, él no mató a ningún policía. Sin embargo, simplemente lo juzgas por ser del mismo color que el que asesinó al policía. Igual estamos haciendo nosotros hoy en día al juzgar a policías nada más porque traen un uniforme policíaco y consideramos que todos los policías son iguales a aquel que mató al que estuvo en el piso. Dice Lucas 6:31, y como queréis que los hombres hagan con vosotros, así haced también vosotros con ellos. ¿A usted le gustaría que le fueran a quemar su casa? ¿A usted le gustaría que le fueran a destruir su auto? ¿A usted le gustaría que lo golpearan en la calle nada más porque se les ocurrió o porque es del mismo color o habla de la misma forma que cierto o cual persona? Si no le gusta, entonces no lo haga. Nos hemos olvidado de la regla de oro. Hay que hacer con los demás como nos gustaría que hicieran con nosotros. No estamos, si Cristo quitó la ley de ojo por ojo y diente por diente, esa ley no nos lleva a nada. Tenemos que actuar de una manera diferente. Proverbios capítulo 21, versículo 3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que darle a Jehová sacrificios. A Dios le agrada más que actuemos de manera justa y con un juicio correcto. Y a Dios le agrada más estas cosas de hacer justicia y juicio que los sacrificios. Nos hemos olvidado por completo de esas cosas. Yo me pregunto, ¿qué significa la palabra justicia o justo? Bueno, cuando aparece la palabra justo, cuando leíamos en 1 Juan 3:7, cuando dice que Dios quiere que seamos justos porque Él es justo, viene de ser equitativo en carácter o en un acto. En otras palabras, de darle a cada uno lo que cada uno merece, sea bueno o sea malo. Por eso le decía, ¿se merece aquella persona que le destruyan su patrimonio cuando él no hizo nada contra la sociedad? Obviamente no. Justo es darle a cada uno lo que cada uno merece. ¿Merecerá este policía ser enjuiciado por el crimen que cometió? Sí, es justo. Actuó de manera incorrecta y tiene que pagar por lo que hizo de manera incorrecta, pero no el resto de las personas, no el resto de la sociedad. Hay que ser justos y Dios nos pide actuar con justicia. Yo me pregunto, ¿qué pensaría Martin Luther King en cuanto a estas cosas que se están haciendo hoy en día? ¿Qué pensaría aquel hombre que guió el movimiento para las personas de color? Para que tuvieran derechos a votar, para que tuvieran más reconocimiento ante la sociedad. ¿Qué pensaría de lo que están haciendo sus hermanos? Las personas por las que él luchó, por las que trabajó, viéndolas actuar de esta manera irracional, de esta manera injusta, ¿qué diría él? Y me gustaría mencionar algunas frases muy importantes. Mencionó muchas, pero seleccioné algunas que me encantaron de Martin Luther King. La primera es, lo que se obtiene con violencia, dijo, solamente se podrá mantener con más violencia. Si tú crees que cometiendo actos de vandalismo y de violencia vas a obtener algo, lo único que vas a conseguir es que haya más violencia para contigo. Y no va a parar. Va a ser violencia tras violencia. Y vas a necesitar de violencia para mantener esos actos que tú quieres hacer. Lo que se obtiene, dijo Martin Luther King, con violencia, solamente se podrá mantener con más violencia. Y eso no nos va a llevar a nada.
Otra frase que dijo: quisiera sufrir todas las humillaciones, todas las torturas, el ostracismo absoluto y hasta la muerte para impedir la violencia. Preferiría, dice él, sufrir humillaciones, preferiría sufrir torturas, pero evitar la violencia, porque la violencia solamente genera más violencia. Otra frase que dijo, 4, que me gustaron mucho. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Hemos aprendido y hemos conseguido grandes logros como humanidad, pero todavía no hemos aprendido a vivir con justicia entre nosotros y a entender que tenemos que castigar al injusto, no a los justos. Que tenemos que ir y aplicar el peso de la ley sobre la persona que violó la ley, no sobre todos los que se parecen a él o que se visten como él, como los demás policías. Hemos guiado, dice la siguiente frase, a los misiles, pero hemos desviado a los hombres hacia cosas irracionales. Me gustó la primera más que todas. Lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con más violencia. Vamos a caer en un círculo en el cual no vamos a poder parar. Y ya vimos cómo inició. Inició con actos de protestas, luego violencia, luego los policías a reprimir, luego equipos antimotines, ahora la Guardia Nacional. ¿Dónde va a parar? ¿Cuando haya baño de sangre? ¿Cuando haya personas muertas en la calle? ¿Cuando empiecen las balaceras? ¿Cuándo va a detenerse la violencia? No podemos pedir justicia con más injusticia. No funciona así. Seamos seres racionales. Tratémonos como hermanos. Entendamos y apliquemos la justicia y pidamos, sí, exijamos la justicia, pero para aquellos que se necesita aplicar la justicia porque han cometido actos injustos. No es justo delante de Dios pedir justicia aplicando más injusticia. Y me gustaría que me acompañaran a Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21. ¿Por qué tomo esta postura? Porque es lo que yo veo en las Escrituras. Dice Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. No quiera pedir justicia ocasionando la misma injusticia o peores injusticias que las que cometió ese policía. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto a dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Yo no sé si están cristianos en medio de esta revuelta rompiendo vidrios y asaltando y maltratando a otros seres humanos. Espero que no. Porque no es la actitud de un cristiano. Porque no debe ser la convicción de un cristiano. No pagues a nadie injusticia por injusticia. No pagues a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, si tú tienes la posibilidad de buscar otra manera que no sea violencia, que no sea pagar injusticia por injusticia, está en paz con todos los hombres. Busca solucionarlo a través de cosas pacíficas. No te vengues tú mismo, no busques venganza, amados míos, sino deja lugar a la ira de Dios, pues escrito está: mía es la venganza, dice Dios, yo daré el pago, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence ¿con qué? Con el bien, el mal. No dice vence lo malo con lo malo. No dice vence la injusticia con más injusticia. Dice vence lo malo, pero véncelo con lo bueno. Esa es la convicción del cristiano. No andar rompiendo vidrios. No andar quemando autos de personas que ni siquiera tienen algo que ver en el asunto. Acuchillando a personas que no tienen nada que ver en el asunto. Golpeándolos, insultándolos. No seas vencido de lo malo, sino vence lo malo con lo bueno. Lo bueno es constructivo. Lo malo simplemente ocasiona lo que vimos: destrucción, caos.
más llanto, más ira, más enojo de parte de las personas que sufrieron este daño por parte de la multitud. ¿Qué más aprendemos en la Escritura? Tampoco es justo delante de Dios pagar injusticia con otra injusticia, como lo vimos en Romanos 12, 17 al 21. Pero también los ojos de Dios están sobre las personas justas. ¿Y qué es justicia? Dar a cada uno lo que cada uno merece. Si usted me pregunta, hermano, ¿usted quiere que se le juzgue a este policía? Según lo que yo vi, sí debería ser juzgado, porque cometió un acto de injusticia. Pero de ahí a justificar los actos que están cometiendo los jóvenes, no, discúlpeme, pero no. Están cometiendo actos de injusticia, pidiendo justicia por un acto de injusticia, y ellos cometen más actos de injusticia. No funciona así. Primera de Pedro capítulo 3 versículos 8 al 21. ¿Cómo debería ser el cristiano? Dice, si usted quiere que Dios lo mire, si usted quiere que Dios esté viéndolo, cuidándolo, protegiéndolo, dice, finalmente sed todos de un mismo sentir. Primera de Pedro 3, 8 al 21. Debemos de ser compasivos. Sentimos compasión por aquel hombre que perdió la vida, y por eso pedimos justicia para él, pero no por eso voy con mi vecino y le quemo su casa. Amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. Si usted quiere amar la vida, y usted quiere que haya días buenos, y que las cosas cambien, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese de esas cosas malas, y busque hacer el bien. Hay otras formas más constructivas de cambiar nuestra sociedad, de cambiar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No se una a estas cosas destructivas. Apártese de lo malo y haga el bien. Busque la paz y sígale. Y siga esa paz. Porque los ojos de nuestro Dios están sobre los justos. ¿Los ojos de nuestro Dios estarán sobre nosotros si pedimos que se enjuicie a este policía? Sí, porque es justo, cometió un acto incorrecto. Abusó de esa autoridad. ¿Estará Dios sobre nosotros si vamos y destruimos cosas que no nos pertenecen? No, no estará sobre nosotros. Los ojos de Jehová están sobre los justos, los que le dan a cada uno lo que cada uno merece. Y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen lo malo. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguimos lo bueno? Dios nos va a ayudar. Dios nos va a cuidar. ¿Se lograron muchas cosas con la rebeldía de los esclavos? No. Se lograron más cosas cuando se planeaba, como Martin Luther King, con paz, con armonía, negociando, buscando algo bueno. Porque violencia solamente genera más violencia. Violencia solamente destruye. Violencia solamente causa caos, indignación y más rencor entre las personas. Podemos y sabemos hablar. Podemos y entendemos cómo actuar. Usemos medios pacíficos y no medios injustos, dañando a personas que no tienen nada que ver en este asunto. Y usted dirá, bueno, ¿y qué pasa si no se cambia? Ya hemos marchado, ya hemos hablado y no se cambia, por eso se está haciendo esto. Bueno, a veces hay que dejar lugar a la ira de Dios. Porque nosotros actuamos generalmente con injusticia. Y Dios va a actuar con justicia. Eclesiastés capítulo 11, versículos 9 al 10. Para los jóvenes, porque la mayoría de las personas que andan haciendo estos destrozos, la mayoría son jóvenes. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe algo, sobre todas estas cosas que hagas, te va a juzgar Dios. Si actuaste de manera injusta ante los demás, Dios te va a juzgar por ello. Quita pues de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne las cosas malas, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. No piensen, jóvenes, que al actuar de esta manera van a quedar sin consecuencia. A lo mejor van a tener consecuencias para con las autoridades, pero eso es lo menos grave. Van a tener consecuencias para con Dios cuando actuamos con enojo, con maldad, con injusticia.
Simplemente porque nos sentimos jóvenes y podemos hacerlo, no es razón para hacer cosas injustas. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Dios va a ser justo en aquel día. Y si tú hiciste cosas indebidas, tendrás que pagar ante la justicia de Dios. Porque Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a lo que Él haya hecho. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Y es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios quiere que actuemos con justicia, como Él es justo. Como leíamos en Primera de Juan capítulo 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Dios o como Él es justo. Dios nos pide obrar con justicia. Dios no quiere que nos venguemos a nosotros mismos. Lo encontramos ahí en Romanos, ¿verdad? Capítulo 12, versículo 19. Dios nos pide que obremos con justicia. Dios nos pide que no nos venguemos nosotros mismos, que busquemos lugar a la ira de Dios. Pero quiero terminar con este último pasaje que ya leímos. Lucas 6:31. Como usted quiere que los demás actúen con usted, actúe entonces de la misma manera para con ellos. Lucas capítulo 6, versículo 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Le gustaría que los demás actuaran así para con su hogar, su casa, su familia, sus hijos? Si la respuesta es no, entonces no actúe de manera injusta. Busque la justicia, sí, para este hombre que fue tratado injustamente. Busque que se le aplique toda la carga de la ley y de la justicia para aquel que violó la responsabilidad y el privilegio que se le dio de portar un arma y defender y guardar la sociedad. Si obró de mala manera, que vaya a los tribunales, que se le acuse, que se le condene si incumplió con su deber. Eso es lo justo. Lo cual no es justo ir y maltratar a personas que no tienen nada que ver en ese asunto que sucedió. Como quieres que los hombres hagan con vosotros, haced así también vosotros con ellos.